10 de la mañana con 42 minutos y a esta hora vamos con información económica aquí en la app Canal RCN. Siguen las reacciones por el proyecto de decreto del Gobierno Nacional que busca el giro de cerca de 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones. Lidy Ribón con los detalles. Lidis, adelante. Feli, muy buenos días. Pues mire, en torno al tema pensional se han generado varios debates. El primero es el que usted acaba de comentar y es ese proyecto de decreto que busca trasladar de los fondos privados a Colpensiones 25 billones de pesos. El segundo es la iniciativa del gobierno de traer los recursos que tienen invertidos los fondos a Colombia. Y el tercero es si los fondos privados pueden invertir en el exterior. Y para debatir un poco más sobre este tema, o más bien desarrollarlo, nos acompaña a esta hora Andrés Izquierdo, quien es experto en temas pensionales. Andrés, muy buenos días, bienvenido a la app de Noticias RCN. Muy buenos días para ti, Lidis, para todo el equipo de Noticias RCN y el público televidente. Bueno, y lo que quiero hablar con usted, y es como para aclarar un poco este tema de si los fondos privados pueden invertir en el exterior, y estamos viendo aquí en esta pantalla touch un trino del presidente y por eso se aviva de nuevo este debate. Entonces quiero leerles la primera parte. En esta primera parte, el presidente de la República dice: las administradoras de pensiones están sacando rápidamente, y quiero señalar aquí, están sacando rápidamente el dinero del país que no les pertenece. Y señala además, este es el dinero de las y los trabajadores depositados que sacan sin su autorización las administradoras de pensiones en masa. Es una verdadera fuga de capitales. Entonces, Andrés, yo quisiera preguntarle, ¿los fondos privados de pensiones están sacando rápidamente el dinero de los trabajadores o la están invirtiendo en el exterior? Exactamente, ¿cuáles son las posibilidades que tienen los fondos privados? Ellos pueden sacar la plata de los trabajadores colombianos, de los trabajadores que cotizan a pensiones. Lidis, muy buena pregunta, y por supuesto que las AFP pueden hacer las inversiones en el extranjero y eso está reglamentado. Mire, tiene que decir aquí una cosa muy clara. Los fondos de pensiones y la gestión de recursos que hacen los fondos de pensiones es uno de los temas de mayor regulación en Colombia. A las AFP les queda imposible mover un solo centavo del ahorro pensional sin tener en cuenta las consideraciones de ley. Es decir, los fondos de pensiones invierten con base en la ley y no se pueden extralimitar un milímetro sobre las disposiciones de ley. Y la reglamentación es muy clara, Lidis. Desde el 2010, con el decreto 2055 de ese año, las AFP pueden invertir en el exterior. ¿Y de qué depende la inversión en el exterior? De los portafolios de riesgo. Todos aquí sabemos, los fondos privados de pensiones tienen 4 escenarios de riesgo en los cuales estamos afiliados los colombianos. Uno es el conservador, el segundo es el moderado, el tercero es el de mayor riesgo y el cuarto es el del retiro programado. Entonces, cada uno de estos multifondos pues tiene unos diferentes tipos de regulación y de límites de la inversión, de cómo se deben gestionar las inversiones, y eso lo define la ley, el decreto y la Superintendencia Financiera, que es una entidad del gobierno nacional, adscrita al gobierno nacional. En el portafolio conservador, hasta el 40% de los recursos que en ese portafolio se gestionan se pueden invertir en el exterior. En el portafolio moderado, que tiene un riesgo un poco mayor al conservador, hasta el 60% de los recursos se pueden invertir en el exterior. En el de mayor riesgo, como su nombre lo indica, pues está dirigido a personas jóvenes que, digamos, estamos más lejos de la edad de pensión, entonces tenemos una mayor ventana de inversión y de riesgo y demás. Ese límite global de inversiones en el extranjero llega al 70%. Y en el retiro programado, que es el de los pensionados, donde obviamente el riesgo es mucho más bajo porque ya se están pagando allí las mesadas pensionales, ese límite global de inversiones en el exterior llega al 40%. Entonces, no es que se esté sacando el dinero, sino que se está invirtiendo y está reglamentado por ley. Absolutamente, eso está ampliamente reglamentado hace 16 años. Eso es un tema absolutamente zanjado por la normatividad de nuestro país. Conoce la tarjeta de crédito Nu, que te permite cambiar el número de cuotas de tus compras. Puedes hacerlo fácil, rápido y desde la app para que tengas el control total de tu dinero. Descarga la app, aplica a Nu y solicítala ahora. Pensión.
¿Cómo así que no le devuelven el ahorro a los propietarios? Y pues definitivamente cuando uno se pensiona es cuando va a recibir una mesada pensional. Lo que pasa es que el presidente tiene una costumbre y más con este tema pensional del cual yo creo respetuosa, pero evidentemente él no conoce. Mezcla todo. Habla de una cosa, habla de la otra, habla de ahorro, de inversión, de pensionados, de colpensiones. Entonces uno no sabe cuál es el verdadero propósito de su mensaje. Pero yo antes de responderte tu muy pertinente pregunta, quiero decir dos cosas. La primera, en ese gráfico que él pone en su Twitter, está mezclando todo, porque es que los fondos de pensiones no solo administran pensiones obligatorias, también administran pensiones voluntarias y cesantías. Entonces, si él quiere hacer un análisis para decir es que están sacando la plata, pues debería primero desglosar muy bien esos montos que él está publicando ahí. Entonces, eso es absolutamente tendencioso, por lo menos el trino. Segundo, muy importante porque hay una parte donde él dice que los trabajadores no han dado su permiso. Eso no es cierto. En el portafolio de mayor riesgo están afiliados el 75% de los afiliados de los fondos privados de pensiones. Esto es 14.300.000 personas. Esas 14.300.000 personas están en el portafolio de mayor riesgo porque así lo eligieron y porque así lo decidieron frente a su fondo de pensiones. Entonces las AFP están invirtiendo en el exterior un porcentaje en el portafolio de mayor riesgo hasta el 70% de la mayoría de afiliados porque esos afiliados así se lo pidieron. Entonces, esa es una precisión que a mí me parece absolutamente importante. Ahora, dos, la parte de colpensiones y que no le devuelven, él lo que está haciendo ahí es una inferencia, pero también es contraria a la norma. ¿Por qué? Lo que él está tratando de hacer el presidente de la República en ese trino es que justificar el decreto que pretende trasladar 25 billones de pesos desde los fondos privados a Colpensiones. ¿Por qué? Como todos sabemos, la reforma pensional tiene un artículo que permitía libre traslado desde los fondos privados hasta Colpensiones y viceversa para un grupo de afiliados que antes no podían hacerlo por una restricción de ley. ¿Qué dice ese artículo 76? El afiliado se puede trasladar, como lo han venido haciendo en efecto 120.000 personas, pero su ahorro solo podrá ser trasladado a Colpensiones una vez esas personas logren cumplir los requisitos para una pensión de vejez. Eso lo dice el artículo 76 de la ley 2381, que es una ley de iniciativa del gobierno nacional. Ese artículo venía en la ponencia original redactada en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda del gobierno Petro. Eso no fue un mico ni una adenda pues del debate legislativo. Eso salió así desde la redacción del gobierno nacional. Y ahora el gobierno pretende incumplir su propia norma, incumplir la propia ley que viene de su propia redacción y sus propias, digamos, agenda legislativa. Entonces, por eso está diciendo que no pensionan. No, también es falso. Los fondos privados sí pensionan, igual que Colpensiones. Colombia se puede apreciar con orgullo que no ha dejado de pagar una pensión y no ha dejado de reconocer una pensión en derecho, Sí. tanto en los regímenes del fondo privado como en los del fondo público de Colpensiones. Finalmente, Andrés, quiero hacerte una pregunta, de pronto ya desde el punto de vista de la persona o del trabajador que está cotizando. ¿En qué le beneficia a un trabajador que hoy su fondo privado invierta estos dineros o que tenga esos dineros en el exterior? Es el mayor beneficiado. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones, uno puede tener observaciones o críticas con los fondos de pensiones, pero los fondos de pensiones invierten la plata donde el análisis de riesgos y el análisis técnico de mercados determina que es más rentable. Entonces, en Colombia, por el déficit fiscal, por la alta informalidad, por digamos, el problema fiscal y macroeconómico tan grande que tenemos en el país, desafortunadamente invertir no es tan rentable. En cambio, en el exterior, por diversas situaciones, es más rentable invertir. Entonces, ese afiliado que hoy está en su casa, que está viendo este noticiero y que no sabe qué está pasando, simplemente debe tener una cosa clara. Las AFP invierten en el exterior porque desde hace muchos años, y todavía se mantiene, son mucho más rentables las inversiones en el extranjero que en Colombia. Y ahí le quiero dar un dato. Más del 70% de los rendimientos que han tenido los fondos de pensiones en los últimos 15 años provienen del exterior. Y esos son datos. Y ante eso no hay nada más que decir. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más sobre este tema y por este último dato que es muy bueno. El 70% de las rentabilidades que generan los fondos provienen del exterior. Información de economía, continúen aquí en la app de Noticias RCN.